Bienvenidos al episodio 9 de mi podcast Evolucionando Juntos. Hoy tengo el placer de tener a una persona maravillosa, a la que admiro, a la que quiero un montón, que ha sido inspiración para mí. Juan Carlos Cubeiro. Hola, ¿cómo estás? La admiración es mutua, ya lo sabes, hace muchos años, muchos. Bienvenido, qué gusto es encontrarse con viejos amigos. Eso es, que no son amigos viejos, sino muy jóvenes, como es tu caso. Sí, es que lo de viejos amigos, sí, ahí tengo que afinar, tengo que decir de otra manera. Amigos de años y ya Exacto. Está. Sí, mejor. Bueno, pues es maravilloso trabajar con Juan Carlos y cuando iba a elegir el tema del podcast, yo le dije, ¿te apetece hablar de algo? Porque siempre me gusta que los invitados estén a gustos con el tema. Y Juan Carlos, con su generosidad habitual, me dijo, habla de lo que quieras, que yo te sigo. El placer es hablar contigo. Muchas gracias. Entonces, he elegido el tema de liderazgo y sostenibilidad, ¿no? Creo que vivimos en un mundo que cada vez tenemos más desafíos, que cada vez los líderes o futuros líderes tienen que demostrar más sus resultados y que sí, que a veces llegan a la carrera, viven la incertidumbre, los momentos actuales en los que estamos, pero a veces llegan absolutamente quemados, sin carga energética, y es algo que hace mucho me preocupa, ¿no? Este equilibrio entre lo mental, lo físico, lo emocional, lo espiritual, que tú ya hablas de esto hace mucho tiempo. Pero así es, sí. Entonces, lo primero que quería es darte la bienvenida, presentarte, porque aquí doy por hecho que todo el mundo te conoce. Yo sé que no te gusta que hablemos muchísimo de tu currículum. No, pero por bueno. Eso lo he hecho corto. Hazlo corto, por favor. Bueno, pues tengo el privilegio de tener conmigo al mayor experto en el mundo de management y desarrollo. Gracias. Para mí... te va a hacer gracia esto, ¿no? Porque tú sabes que Salovey y Mayer fueron los que inventaron la inteligencia emocional, pero luego lo acuñó Goleman, ¿no? Pues para mí es como si tú hubieras acuñado la palabra talento, ¿no? O sea, muchas gracias. Siempre, desde que te conozco, has trabajado en el talento, ¿no? Y en el talento y en el liderazgo. Comentábamos ahora fuera de micro, 61 libros. Dios. Son muchos años, llevo más de 25 y a razón realmente 2, 3, siempre o casi siempre proyectos, ya sabes, con otra persona en el mundo del deporte, en el mundo, ahora con mi hija, segundo libro, entonces a tu hija le has enganchado ya en el mundo de los libros. A mi hija sí, he hablado esta tarde con ella porque bueno, termina el posgrado en Roma, estudios europeos, y me ha llamado un momento, he pedido salir de la sala donde estaba trabajando con el comité de dirección y me dice, no papá, que he hecho una prueba con Bruselas, pero ya veré si quiero otra cosa. Entonces, bueno, al final ese orgullo sano, pero maravilloso para las nuevas generaciones. El primero que hiciste con ella fue el de liderazgo femenino, ¿no? Sí, que es un libro post-pandemia donde ella, pues, digamos, apuntó a una autora llamada Viva Wittenberg-Cox, editora de Forbes, un gran experta en temas de equidad de género, que se dio cuenta de que la economía, de ciencia lúgubre, como se le llama, muy triste, muy negra, pues estaba siendo revolucionada por 5 mujeres economistas. Y curiosamente, Expansión este verano, hemos hecho una serie de 8, es decir, 5 le hemos agregado, muy curioso, a la premio Nobel Claudia Goldin, que habla de diversidad de género, a otra economista que falleció, la primera premio Nobel, y a la que, según la IA, es la más probable futura premio Nobel de Economía. Entonces hemos hecho una serie de 8 semanas para julio y agosto para Expansión, y fue ella la que dijo, pues mira, Aviva dice esto, las economistas, y luego las 7 gobernantes que mejor gestionaron la pandemia, tiene mucho que ver con la sostenibilidad, evidentemente, eran todas mujeres, las 4... Te iba a preguntar eso de arranque. La sostenibilidad es más femenina, es más masculina, hay más autocuidado, autoliderazgo. Has dicho la palabra clave, que es cuidado. Es más femenina porque la mentalidad femenina se asocia más a cuidar, a cuidar a los demás. Como dice Imelda Rodríguez, que Aviva nos prologó ese libro de liderazgo femenino, y Imelda Rodríguez, la rectora más joven de la historia de España, nos lo epilogó, lo llama liderazgo femenino abierto, es decir, la capacidad de empatizar, siendo firme, de ser visible, siendo humilde, lo tenéis las mujeres de manera más natural, y los hombres tenemos que hacer un esfuerzo aumentando nuestra empatía, aumentando nuestra humildad para llegar ahí. Sí, y en las organizaciones, cuando se ha creado tanto, o sea, muchas mujeres se han inspirado en esos modelos de liderazgo más masculinos, quizá han descuidado la parte del cuidado, ¿no? De la sostenibilidad. Al imitar a modelos de liderazgo más antiguos,
Claro, de hecho la revolución, Nuria, sabes, de liderazgo femenino es que antes había algunas mujeres, pocas mujeres, que llegaban a posiciones de poder, pero era haciéndose pasar por hombres prácticamente, ¿no? Había Margaret Thatcher en los 80, en aquellos guiñoles que se llamaban Spitting Image, salía en el lavabo de caballeros, o sea, ella iba al urinario como los hombres, y era la broma de decir, es más mujer, esta mujer es más hombre que los hombres, ¿no? Hoy no, hoy afortunadamente las que sois líderes lo hacéis desde una feminidad, y mi hija, la propia Zoe, dice que ella no es feminista, es femenina. Pero es muy importante esto. Es muy bonito, sí, esa palabra, ese matiz. Yo, de todas formas, a mí me ha tocado acompañar a muchas mujeres a lo largo de mi vida, he tenido mucha suerte y he tenido que trabajar esa parte, ¿no? Escondían la parte más femenina, ¿no? Porque sí, tenían ahí como miedo a sacarlo y que cada vez más está más en el día a día, cosa que me encanta. Aparte que a alguno puede parecer un sesgo, pero la belleza es un concepto femenino, por lo menos en Occidente. Es decir, que igual que otras cosas de la seguridad o tal pueden parecer más masculinas, pero el cuidarse, volvemos a lo mismo, el permanecer bella, el ser elegante, es mucho más femenino, aunque también los hombres cada vez se cuidan más, ¿no? Y volviendo a la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esta palabra? Hemos hablado de sostenibilidad, de medio ambiente. ¿Qué pasa con la sostenibilidad del líder? Bueno, yo creo que como todo es un péndulo, ¿no? Es muy interesante que haya empezado como un tema, digamos, en la agenda y deseablemente también en la realidad, no solamente lo que dicen, para evitar el otro lado del péndulo, que es el postureo. Desgraciadamente, respecto a la sostenibilidad, al propio ejemplo, hay mucho postureo. Tú decías, personas que no se cuidan o que se agobian o que llegan a final de temporada y están absolutamente exhaustas o quemadas. Pero bueno, con Silvia Damiano, hablando de libros también, Silvia Damiano, la pionera, la fundadora de About My Brain, que es para mí el instituto de neuroliderazgo más importante del planeta, pues hicimos un libro sobre lo que se llama liderazgo brain friendly, bueno para el cerebro, tiene mucho que ver con la sostenibilidad personal. Y bueno, pues activar tu propio propósito, visualizar lo que quieres conseguir, estar con gente tónica y no gente tóxica. Bueno, son aspectos, o aprender constantemente, aspectos de sentido común, pero que debemos convertir en práctica común, que eso es lo deseable, ¿no? Sí. Y ¿tú crees que para las empresas... bueno, una pregunta previa. ¿Sigues leyendo un libro al día? Sí, sí. O sea, no... Eso es algo que... vicio viviente. O sea, que imaginaos la cantidad de libros que va a nombrar Juan Carlos en el podcast con esos récord Guinness. Bueno, lo que decía, ¿no? Que al final, ¿tú crees que las empresas están poniendo el foco en esa sostenibilidad o les da igual que los líderes llegan absolutamente quemados a final de temporada? Me ha encantado el concepto de postureo, me parece precioso que lo pongas en la polaridad de la sostenibilidad. Pues hay ganadoras y perdedoras. Aquí aparece nuestro amigo Pareto con su 20% y 80%. Y cuando, por ejemplo, eso preguntas, bueno, ¿y las empresas están en la sostenibilidad? Un 20%, que son las que van a sobrevivir, van a triunfar, porque esto al final tiene que ver con las personas, tiene que ver con los clientes, tiene que ver con los negocios, tiene que ver con la innovación. Por supuesto, el liderazgo está todo ahí. Y luego hay un 80% que, desgraciadamente, la esperanza de vida de las compañías, como sabes muy bien, Nuria, se ha ido reduciendo, ha quedado en la quinta parte en los últimos 50 años y o no hablan de ello o hablan pero no actúan. Y entonces, pues estas empresas, pero no solo por la sostenibilidad, van a desaparecer porque la gente no quiere trabajar con ellas o dentro de ellas en el proyecto, porque los clientes también los abandonan y porque al final pues desaparecen. Sí, y además yo siempre pienso que no solamente el líder, ¿no? Es el impacto del líder en el clima, ¿no? Claro. Entonces, una persona que al final está sobrepasada y no está cuidando de su sostenibilidad, al final está impactando en los equipos. Totalmente. Ya sabes que el clima, estos son datos de Roberto Luna, la Universidad de Valencia, es prácticamente el 50%, es el 44% de los resultados de un equipo. Entonces, claro, al final, como líderes generamos clima de alto rendimiento deseablemente, y ese clima, pues eso, como tú muy bien dices, y al final, porque son las emociones lo que se contagia, no las ideas. Si no te encuentras bien, si no eres sostenible, si eres tóxico, pues lógicamente el clima es irrespirable y al final las mejores personas se quieren ir, se quedan las mediocres que hacen renuncia voluntaria, como se dice ahora, y silenciosa, quiet quitting, y entonces son muy poco productivas por muy poco comprometidas. Sí, y luego también, a mí me pasa, y seguro que tú también lo has visto, ¿no? Iniciar un coaching de equipo y de repente darte cuenta que tiene el equipo agotado. Sí.
O sea, y a veces inicio con el ejercicio de, a ver, a nivel energía, ¿cómo os sentís? Del 1 al 5, y la gente te pone en 0, 0. Y claro, y de repente el líder darse cuenta de que está llevando a su equipo a un lugar en los que están exhaustos. Claro, tenemos prejuicios, preconcepciones muy erróneas sobre la productividad de la energía, ¿no? Tú hablabas de energía mental, emocional, de valores, física. Entonces, hay un punto en el que el eustrés, el estrés bueno, la tensión productiva, se convierte en distrés, en estrés malo, lo que llamamos estrés habitualmente, y entonces cada hora es muy poco productiva, menos productiva marginalmente, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, pues, por ejemplo, en el debate ahora tan actual, no, es que tenemos que trabajar 37 horas a la semana o 35, 40, no, hay que trabajar las que tu propia energía te permita. Entonces, trabajar 50 horas es absurdo porque esas 10 marginales no sirven absolutamente para nada, pero tampoco, ¿qué diferencia si te lo estás pasando bien, el clima es bueno y aportas, está entre 37 horas y media o 40 horas? Pues este no es el tema, es la calidad de tu propio tiempo, calidad de tu propia energía. Al final, yo siempre recuerdo a Richard Feynman, que es un reputadísimo científico, que decía: no tenemos ni idea de lo que es la energía, porque se define como capacidad para hacer un trabajo. ¿Y eso qué es? Pues, ¿no?, que pongo el enchufe y tal, o un día de apagón, pues se va la energía y no podemos comunicar con nuestra gente querida. Y que no todos tenemos la misma energía, o sea, que es tremendo. Ni la misma persona en momentos distintos del año, del día o de la noche. Mira, vino de las primeras personas que me impactó, uno de los primeros, después de haber empezado mi desarrollo en el mundo laboral, fue un country manager que en mitad de una evaluación de desempeño me preguntó: Nuria, ¿eres feliz? Y fue como, wow, claro. Hay alguien que le importa tu emoción. Era pionero. Sí. Sí, fue como, claro, no era de aquí, era extranjero, y no sé si lo tenía en el guión o no, pero a mí casi me hace llorar, ¿no? O sea, decir, a alguien realmente le importa si eres feliz, ¿no? Y llevándolo a la sostenibilidad, yo creo que no tenemos que llegar ahí, ¿no? Decirle a la gente: has dormido bien, has comido bien, pero ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? En ese sentido, de cuidar la sostenibilidad. Bueno, esto es como la vieja historia de delegación que contamos de hace muchos años. Cuando tú delegas, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de las dos personas, del que delega y de la persona que es delegada. Pues la energía es un poco lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Solo de la empresa? Evidentemente no. ¿Solo de la persona? Evidentemente no. Es una responsabilidad compartida, pero no diluida. Es decir, las empresas, también lo hemos hablado muchas veces tú y yo, tenemos que generar o tener líderes que sean generadores de felicidad y por tanto de energía, importantes, jefes con G, y a la vez pues tenemos que conseguir que las personas sean responsables, puedan dormir efectivamente, y en situaciones puntuales en que a la persona, al profesional, le ves que está agotado, que está cansado, que está colérico, pues decir: oye, ¿qué puedo hacer por ti para ayudarte? Básicamente. Sin meterte en el liderazgo paternalista, ¿no? No, has comido bien. No, cuidado. Y a no microgestionar las cosas. Cuando alguien ves que necesita ayuda, ofrecérsela, pero todo esto es voluntario, es como el coaching y como tantas cosas, es voluntario. Uh-huh. Sí, ¿y cuáles crees que pueden ser señales de alarma, ¿no? Para que se pueden detectar, de decir, esta persona algo está fallando? Pues mira, como la energía es compromiso y hablamos de estas 4 energías o niveles o Gs, pues podemos ver si alguien en términos físicos está absolutamente agotado, que eso es tremendo. Y normalmente estamos en un pico de atención, pero en un momento dado baja, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos de vacaciones? Le mandamos de vacaciones o le mandamos unos días o que duerma. Yo recuerdo en una de las grandes empresas de telecomunicaciones, el director de estrategia, en una sesión de coaching a las 9 de la mañana, llegó y dijo: ay, es que hemos comprado una compañía y no he dormido en toda la noche porque había estado trabajando. Y entonces le dije: ahora mismo te vas a tu casa porque la mejor sesión de coaching que puedes tener es dormir. Y ya aplazamos la sesión, me lo agradecí mucho, pero es que eso no te va a dar nada. Entonces, a veces hay que mandar a la gente a dormir, a descansar. Eso en la parte de física, pero luego estar descentrado mentalmente, pues como al final el ser humano tiene una idea en la cabeza en cada momento, pues a lo mejor no es la idea más idónea, se siente culpable, entonces eso. Luego ya emocionalmente, que tenemos un problema también pues eso, ya no de descentramiento en términos mentales, sino de propia inteligencia emocional, ¿no? Hablabas de Salovey y Mayer,
Y al final Salovey y Mayer, que yo les he tenido la oportunidad de conocerles desde el año 90. Yo siempre les nombro, porque me da pena que la gente no los conozca, solo conozca a Goleman. Pues mira, ahí hubo una historia doble que también pasó con Mary Fontaine y con Jim Burris cuando estaba en Hey Macbeth, porque habían trabajado con Daniel. Daniel Goleman es un periodista, como sabes. Entonces, al principio, pues todo un decano de Yale, como era, me parece que era Peter Salovey, y que era muy buen orador, pero decía, ¿pero cómo llega un periodista y ha divulgado lo mío? Y de eso pasó, claro, Goleman vendió 5 millones de ejemplares de inteligencia emocional a mediados de los 90. Y entonces, pues, ¿y este por qué se ha metido en lo mío cuando esto es mío? Poco señor del anillo, del... luego ¿quién es el genio, el que lo hace o el que lo vende? Los dos, porque al final el talento es poner en valor, y si tú no lo pones en valor... Y con los macberianos pasó lo mismo, con Burroughs y con Fontaine, que eran personas que hasta que, estaba pensando en Richard Boyatzis también, que estaba por ahí en la familia, que ha sido profesor de SADE muchos años, y el propio Daniel Goleman no lo divulga, pues oye, todo aquello de las competencias, de McClellan y todo eso, no era conocido. Entonces... debería ser una labor de equipo, de quien lo crea, que a veces es pues un académico, un investigador, alguien que no sale de esa zona de confort académica, y luego de quien lo divulga, que al final pues tiene que llegar a muchos millones. Yo contigo aprendí que hay que decir siempre la fuente. Sí. El homenaje ahí. Yo creo que es el honor. Yo, como soy muy raro, ya me conoces, tengo más pudor a decir algo que no es mío y no citar la fuente, me parece una vergüenza, que el pudor físico, por ejemplo. O sea, que no... ir a una playa nudista no tendría tanto problema como algo que no es mío. No me has contado el encuentro con Salovey y Mayer. No, fue en Ámsterdam. Fue de los primeros congresos de inteligencia emocional, y entonces le ofrecieron la posibilidad a los dos, si recuerdo bien, de contar un poco... Sí, porque además era la época de Bill Clinton, los 90, y entonces hablaban de un ejemplo de Bill Clinton, bueno, que era, muy especial, cuanto influyente, y entonces creo que era Salovey, sí, había ido Clinton a la Universidad de Yale, a New Haven, a Connecticut, y entonces estaba Clinton saludando al propio Salovey, a Peter, y como abrazando a la vez, como abrazando a la esposa de Salovey. Y entonces decían, fijaros cómo es... Me acuerdo aquello de Clinton, que era muy gracioso, pero para él no era tan gracioso, como diciendo, claro. Ya estaba atacando aquí a la yugular. Pero bueno, es al final el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? Y decir, bueno, el padre del concepto soy yo, aunque quien lo ha divulgado es Goleman. Y Goleman sigue ahí, al pie del cañón 30 años después también. Sí, sigue sacando libros. Sí, o sea... A mí me parece una persona, la primera vez que vino a España, estuvo en Andorra, estuvo en Galicia, con Caixa Galicia, que ya no existe, en un congreso de recursos humanos. Y luego hemos coincidido alguna vez en congresos, y es una cosa maravillosa que llena de orgullo el que te saluda, se acuerda de tu nombre, y porque claro, conocerá miles o decenas de miles de expertillos por ahí por el mundo, y que se acuerde de uno y tal, pues es muy gratificante. Inteligencia emocional. Es inteligencia emocional. Llamar a la gente por su nombre. Exactamente. Oye, ¿y algún entrenador de energía que tú tengas que hayas visto en las organizaciones? Bueno, la gente tóxica, por definición, son vampiros emocionales, no son vampiros energéticos. Entonces, y como las emociones se contagian, también el miedo, por ejemplo, el asco, entonces, bueno, pues por ejemplo vivimos ahora en una sociedad muy del espectáculo, pero muy de incertidumbre también, y eso al final provoca pues un agotamiento al final del día. Es curioso lo de la energía, cómo sube, cómo baja, y en realidad, volviendo a Feynman, sabemos muy poquito de realmente qué hace que te revitalices, qué hace que tú llegues agotada a casa y si hay un ser querido y hay un incendio, rápidamente ayudes a esa persona, saques una fuerza que no tienes, y al final le saques del incendio, ¿no? O hablas con bomberos, pero bueno, habéis estado reptando para no tragar el humo, etcétera, ¿cómo conseguís? Entonces eso es... La conexión entre las energías y los compromisos es verdaderamente fascinante. Sí, lo que hablábamos ahora también fuera de micro, ¿no? Que ayer nos pilló lo de Chamartín. Sí. Y cómo pasé del infierno de Chamartín a la energía de irme a la Plaza Santa Ana, estar fenomenal, y estaba reventada, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho
que yo lo aprendí contigo, creo. Sí, lo aprendí contigo. Lo de que en la vida lo importante no es el tiempo, sino que es la energía. Sí, absolutamente. Porque muchas veces tenemos el tiempo para hacer las cosas, pero no tenemos la energía suficiente, ¿no? Esto era de dos expertos en Harvard Business Review, una revista, un artículo de la revista de la Escuela de Negocios, que hablaban del atleta corporativo, precisamente en estas 4 energías: física, mental, emocional y valores. Y ellos decían, no es una cosa, es que además el tiempo, esto es Einstein, el tiempo es relativo, con lo cual, si tú te lo estás pasando muy bien, pasa muy rápido, una buena película, fluir con ir a la playa, lo que sea, disfrutar con amigos, pasas una cena divina. Y en cambio, también lo decía Einstein, no es lo mismo pues estar en una cena con amigos que 15 minutos porque alguien se ha encerrado en el baño, no puede salir y tú necesitas utilizararlo y ese tiempo se te hace eterno, evidentemente. Eterno. El tiempo es siempre como esa goma, ¿no? Que se estira y se encoge y dices, pero ¿cómo puede ser que o pase tan rápido o pase tan lento, ¿no? En ese sentido. Yo creo que queda mucho por profundizar en el tema de la energía, sobre todo porque no la cuidamos, o sea, la damos por hecho, ¿no? Y llega un momento... Sí, porque nuestro paradigma es eso, tenemos un planeta que va a durar para siempre, tenemos un cuerpo y una mente que, por ejemplo, nunca pensamos que vayamos a tener Alzheimer, y cuando tienes Alzheimer, una de las cosas que recomiendan es, porque es así, te acuerdas toda la vida, cuál es tu música favorita. Entonces, por ejemplo, hacer un Spotify de cuáles serían tus canciones preferidas para que las personas, si tuvieras Alzheimer, las personas que te quieren, que te cuidan, pues me está ocurriendo ahora mismo. Qué bonito, ¿no? un listado, listas para cuando me pierdo la memoria. Es por si la pierdes. Claro, ¿no? O por si entras en coma, o claro. por si te pasa cualquier cosa, que la música es algo que sana. Exacto. Pero la música que te gusta a ti, eso es lo importante. Yo leí hace mucho tiempo, no recuerdo la fuente, perdóname, pero que hablaban de que escuchar música clásica equivalía, o sea, ponía las ondas cerebrales al nivel de hacer una meditación. Sí. O sea, que bajaba muchísimo toda la parte de, o sea, que te relajaba. O sea, para toda la gente que le cueste hacer mindfulness y todo eso, que hay muchas formas de hacer mindfulness, ¿no? Un propio paseo contemplativo, que intentas trabajar toda la parte, porque a mí, ya sabes que me apasiona todo lo que son el mindset, las creencias, y todo es algo que es mi pasión, y además es algo a la que he dedicado muchas horas de mi vida, y que no tiene que ser todo mindfulness, porque hay gente que le dice mindfulness y ya se pone con los pelos como escarpias, ¿no? Que hay muchas técnicas. Claro, primero porque esto del zazen, de no pensar en nada, si acaso está al acceso de muy poca gente. Pero luego, yo creo que esto lo mencionaba hace 25 años en La sensación de fluidez, que la música barroca, la de Bach, la de Vivaldi, etcétera, aparte acompasa el ritmo cardíaco. Está en la misma longitud, se puede llamar así, de onda cardíaca. Y eso ayuda mucho en la meditación, en dar un paseo. De hecho, mi pieza favorita de música clásica es el aria dicen, pero es de la tercera suite de Bach. Yo creo que, o sea, cuando alguien se plantea espiritualmente tenemos que trascender, llámalo como quieras, sin entrar en religión ni nada, pero trascender o hablar con personas. Yo, por ejemplo, con mi padre, falleció hace 7 años, que hablo mucho más de lo que hablaba hasta 2018, y eso con música barroca como Bach, por ejemplo, es una cosa que funciona de maravilla. Wow. Ya me veo ahí a los oyentes del podcast. Como no me sale lo de meditar, es que es verdad, o sea, es algo que yo cuando hago formaciones tal, ¿y esto cómo lo hacemos? Meditar, y ya ves la cara de la gente, ya diciendo, es que no me sale, es que llegar a un sitio para que te digan no pienses en nada es cuando se te ocurre. Y hay todo. un truco también, que yo no sé dónde, en algún sitio lo habré escrito, no sé si en el libro con Silvia Damiano, de Liderazgo Brain Friendly, que, por ejemplo, tú estás desanimada, por lo que sea, tienes tus motivos, y escuchas Voy a pasármelo bien de Los Hombres G, y es que ya sonríes, ya sales con buen rollo, ya... Y eso al final, la música. La música es una ancla maravillosa para todo, ¿eh? Para lo bueno y para que te ponen un tema, estás súper contenta, te ponen un tema que te recuerda a alguien del pasado que no quieres recordar y te mete directamente. O sea, es una ancla maravillosa. Yo el otro día, y no sé por qué, porque estaba animado y dije, voy a escuchar música de los Carpenters, que la pobre lo pasó mal con la anorexia. Ya sabes que eran 2 hermanos y luego otras canciones así, bueno, el himno al amor de Edith Piaf, que lo cantó Celine Dion y tal, y bueno, empecé a llorar como un loco. Sí, la música te conecta. Pero es que me estaba provocando a mí mismo
esa melancolía puntual y luego ya pues nada, a seguir, ¿no? Pero fue como, me voy a limpiar, voy a llorar premeditadamente. Yo creo que al final trabajar todo esto, el mindset y todo esto, es clave para la vida. Y hay un libro muy bueno que me gusta mucho, que es de Greenler y Bandler, que irónicamente dicen, usa tu cabeza para variar, ¿no? Sí. Es como diciendo, entonces pone una metáfora, como si tú estuvieras en un autobús, estuvieras en la parte última, en la última fila, y el conductor, que es la mente, ¿vale?, es el que te lleva a un lado a otro, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿a qué estás esperando para levantarte de la última fila y coger el mando de tu vida, ¿no? Entonces, claro, si tú sabes que determinadas cosas te suben la energía, ¿por qué no las aprovechas? Claro. Si tú sabes que determinadas horas haces mejores los trabajos, yo soy muy búho. Ya sabes que tenemos más energía por la noche que las alondras. A mí a veces me llama el directivo y me dice, coaching a las 6 de la mañana. Digo, mira, yo que tú no haría coaching con Nuria Sáez a las 6 de la mañana. Yo que tú no lo haría, forastero. Claro, porque es el trabajo. O sea, es verdad que conforme va pasando la edad, me voy acostando antes, me voy levantando pronto y tal. Pero conocer la energía, dónde la tienes, cómo cambiarla, cómo transformarla, cómo saber que si te mueves, o sea, si tú estás en una discusión con alguien, lo último que tienes que hacer es discutir en el coche, que es que son las discusiones de las que no tienes salida, ¿no? Pero si tú estás en una discusión con alguien, muévete, porque al moverte cambias la energía. Entonces claro, lo peor es que cuando estás en una discusión viene el otro detrás tuyo. Pero son cosas que si las aprendes te permite tener una vida mejor, ¿no? Claro. O sea, no caer en esos agotamientos. Y en el coche hace años también que hablamos de los iones, de la ionización, los llamados iones positivos, porque la carga está más en electrones que en protones y neutrones, y evidentemente el coche es una máquina de generar mal rollo precisamente por los iones positivos, porque... Sí. Ay, es como si estuvieras en una cárcel, una jaula eléctrica en ese sentido. Yo hago la broma cuando hago formaciones que no he discutido en un coche y que levante la mano y todos hemos discutido en un coche. O sea, es generador. ¿Y un descapotable no sirve? Un descapotable, sí, un descapotable ayuda. Hay que preguntárselo a Barbie, ¿no? Como la película. Pero claro, la mayor parte tenemos un coche cerrado que entonces es fácil discutir. O sea, yo había leído mucho que en la playa, en la orilla de la playa, tú tienes los iones negativos. Exactamente. O sea, justo todo lo que contrario, son los buenos. que son los que te hacen dormir. Un paseíto por la playa antes de irte a dormir es una gozada. Sí, cuando hablo de estas cosas me miran como, pero qué marcianada. No, y digo, no, vete a la orilla. Pruébalo, si es que pruébalo. Hay mucha gente especializada como tú en temas de energía que dices, tú pruébalo. Si te va bien, sigue con ello. Si te fuera mal, pues oye, déjalo, ¿no? Pero bueno. Luego también, que supongo que esto también lo conoces, ¿no? No todo el mundo nos recarga de la misma forma la energía. O sea, porque la gente cree, la montaña. Vas a la montaña y te recargas de energía. Y yo he dicho, bueno, algunas personas sí, otras personas la montaña les puede quitar la energía, ¿no? Y a mí me costó mucho encontrar quien me recarga la energía. Y lo comparto si quieres porque te va a gustar. Claro. A mí me recarga la energía el arte. Claro, por a mí me ejemplo. recarga energía ir a un museo. A mí me recarga energía todo lo que es lo artístico. O sea, entonces, claro, cuando te empeñas en, no, hay que ir a la naturaleza. Sí, por supuesto, la naturaleza me ayuda, vivo muy cerca del mar, pero es que tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber qué nos carga la energía, ¿no? Totalmente. Si somos más de playa o de montaña, si el arte nos aburre o nos fascina, como te pasa a ti o a mí. Yo tengo un gran amigo que es Sebastián Álvaro, de Al filo de lo imposible, uno de los mejores alpinistas de la historia de España, y me dice, oye, pues si vas al Himalaya, tiene una fundación allí en Pakistán, Nepal, y te va a encantar. Y yo digo, pues es que en el Himalaya no me veo. Es un lugar de mucha energía. Me veo en Santiago de Compostela, es un lugar súper energético. Me he visto en Machu Picchu, me parece una cosa fascinante. Me he visto en playas, sea en Dominicana, en México, en Europa, que son increíbles. Pero claro, yo no soy muy de montaña, veo más el peligro en la montaña, incluso montañitas tal, que... Yo estaba en Benasque cuando los Juegos del 92, Aragón, y estaba más en los bares que en la montaña. Yo también. El Benasque es Carrillo. Al estilo de Benasque. Sí, Pirineo Aragonés es lo que tiene. Sí. ¿Y qué rol tiene entonces en toda esta línea el autoliderazgo? En toda esta línea de... Bueno, el autoliderazgo, a ver, los centennials, mi hija tiene 24 años, entonces tiene una mentalidad centennial que yo aprendo muchísimo. Entonces, claro, dice, llevamos, yo creo que lo dijo Quevedo, lo dijo Séneca, lo dijo tal, para liderar a los demás te tienes que liderar a ti mismo, muy bien, pero ¿cómo?
Entonces, en el próximo libro, que hemos llamado Ewihood, no sé al final la editorial cómo lo titulará, pero son 6 siglas. Hemos hecho una especie de viaje que es muy de serie de las plataformas ahora. Y entonces la E es de eudaimonía, que es la felicidad desde los antiguos griegos, desde Aristóteles, todo lo que significa. Hemos hecho un recorrido. Entonces hemos empezado en la tumba de Aristóteles, que se ha descubierto hace pocos años. Luego el concepto que es menos conocido de Whakapapa. Whakapapa es un concepto maorí, neozelandés, que es que tu comportamiento depende de lo que han sido tus ancestros y del legado. Entonces, por ejemplo, Nueva Zelanda es un país pequeñito en términos poblacionales, tiene un equipo de rugby, porque es una religión el rugby, los All Blacks, y cuando tú eres jugador de los All Blacks, te dan una especie de cuaderno, un cuaderno que tiene la mitad escrito y la mitad no. La mitad escrito es lo que ha pasado hasta que has llegado tú en el equipo, y el resto lo tienes que escribir tú. Y están las camisetas de los grandes capitanes a lo largo de toda la historia. Esto es Whakapapa. Luego el famoso concepto de Ikigai, este sí se ha desarrollado mucho, la razón de ser. Hemos descubierto que el carácter hispano, desde el Imperio Romano, ya en nuestra península y en Iberoamérica, tiene mucho que ver con el honor. El Quijote, Isabel la Católica, el tener deberes más que derechos, o tanto como derechos. Lo hemos hablado muchas veces también. ¿Deberes más que derechos? Más que deberes, sí. Somos un país de Quijotes, es decir... Sí, lo de Quijote siempre lo tengo en la mente y lo veo cada vez que entreno en oratoria. Exactamente. Me viene es que la es frase esencial. de los Quijotes. Claro, es que es esencial. Es decir, pues hablábamos de lo de ayer, de este desastre de Atocha y antes en Chamartín y tal, y el Dalai Lama, y el Mago More lo repite mucho citando al Dalai Lama, es: si quieres ser feliz, haz felices a los demás. Entonces eso, pues como tú hiciste muy bien, voy a aprovechar la oportunidad para estar en la Plaza Santa Ana. Yo tenía que llegar a Alicante y a Elche. Ya hasta la tarde no tenía... Y entonces, como pues siempre hay un ángel, una persona de seguridad en Chamartín, me dijo esa señora que tenía una maleta más grande que ella, una señora ya mayor, de Vitoria, y entonces dije, vamos, voy con la señora. Y fui conversando, no nos dimos el teléfono ni nada, pero luego al final había un montón de gente mayor que era muy difícil, porque al final era la carrera y avisaban la vía inmediatamente. Yo decía, como 8 personas mayores no van a llegar nunca, y al final que se quedan allí a dormir en Atocha. Eso es terrible. Entonces hicimos una coalición, cada uno estaba en una de las vías por las que podía salir el tren en Atocha, guardándonos sitio a todos los demás. Fue una cosa dentro del infierno muy, muy chulo. Siempre hay ángeles en los infiernos, paradójicamente, y fue un gran aprendizaje. Entonces al final dices, hombre, ¿lo harías otra vez? Y aparecieron muchos Quijotes en esa... Aparecieron 2 en la parte de Renfe. Una señora llamada Luz y un compañero suyo, creo que era Luis, y luego, pero claro, el resto, bueno, pero 2 es mucho, ante miles de personas. Y luego todas estas señoras y señores mayores, algunos matrimonios de gente que, bueno, imagínate cuando estás en una estación y ves gente con una maleta que va a la playa o que vuelve a Alicante, y entonces... Pero bueno, fue una experiencia dentro de lo cruel del asunto de 6 horas de retraso, muy alentadora en el sentido de cuidar a los demás en lo que puedas. Y son situaciones que para mí son puntos de inflexión, ¿no? Ver cómo la gente reacciona ante estas cosas. Si se enfada, si entra en cólera, si se pone a ayudar, si se calma, si calma a los demás, si entra a veces entra en bucles nada positivos, ¿no? Empieza a quejarse de todo. Claro. Bueno, la gente... A ver, Ortega y Gasset, los dos, don José Ortega y Gasset decía que estamos muy cerca del individuo masa, y de hecho la rebelión de las masas, ¿no? En los años 30 del siglo pasado. Entonces, por ejemplo, en una estación y en un cercanías que hablábamos, donde estás como Auschwitz, aborregado y tal, te das cuenta de que basta una indicación, tú dices, pues a romper no sé qué, y la gente actúa porque necesita salir, o sea, necesita expresarse en su ira. Uh-huh. Eso es problemático, es pues eso, potencialmente cruel. Pero luego también se comporta con una hidalguía, volvemos a lo mismo, con un tal, horas y horas y tal. Yo he comprado botellas de agua para esta gente querida, que desconocida,
y qué agradecidos y qué tal, que lo podían hacer ellos, pero es que claro, gente mayor, Claro. no iban a estar hablando de consumo de su propia energía. Con lo cual ves lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Como en estas Yo circunstancias. energéticamente estaba destrozada porque salía de una jornada y lo que mejor hice fue cuidar de mí. Claro, precisamente Y- porque ya habías descargado de tu energía. Yo, en cambio, iba con la expectativa de que hoy iba a ser un día muy energético, como ha sido. Bueno, Juan Carlos, es que yo estaría 1000 horas hablando contigo. Vamos cerrando un poco el... Vamos cerrando ya, Vamos madre cerrando, mía, jo. es que es una pasada. Pasa el tiempo volando. Muchísimas gracias. No, espera, que aún me queda alguna preguntita antes de cerrar. ¿Qué podemos hacer con... No sé, no es qué podemos hacer, ¿no? Pero ¿qué les aconsejarías hoy en día a las empresas para toda la parte de sostenibilidad? No sé, como una llamada, ¿no? Una llamada a la acción. Sí, a ver, a las empresas que cuiden evidentemente la sostenibilidad del planeta, que es la E de ESG, la de Environment, de medio ambiente, que cuiden la dignidad de las personas que trabajan en el proyecto, que son sus empleadas, empleados. Muy importante porque hay que atraer, fidelizar y desarrollar talento. No hay ningún bien tan escaso, tan valioso. Ahora estamos hablando de escasez de talento de nuestro entorno de entre el 85 y el 97%. En talento tecnológico, por ejemplo, que son poco más o bastantes más de 500.000 profesionales en nuestro país, solo el 3% se quiere cambiar. O sea, tú les tienes que seducir, que convencer, que tal, porque están bien pagados, están como están y al final hay un coste en cambiarse, ¿no? Entonces, que cuiden mucho a los profesionales, que sean de verdad una organización humanista, porque es la única manera no solo de salir adelante, de triunfar en los mercados y luego evidentemente el buen gobierno, ¿no? Es decir, unas reglas claras en la dirección, con los accionistas, con todos los agentes, con la sociedad en su conjunto. ¿Está relacionado la sostenibilidad con el legado? Sí, claro, está muy relacionado porque la sostenibilidad realmente, por ejemplo, con los CEOs, que tú trabajas y yo también, no basta con, mira, yo he cumplido mis 4 años, mis 7 años, o los que hayan sido, sino quién continúa tu labor, y aquí viene el legado, si lo has elegido bien. Tú no puedes decir, ya está, dimito, me voy o me echan. No, esto tiene que continuar. Entonces... El otro día, te escuchaba en tu conferencia, la que estuviste, que están durando 4 años. Menos de 4 años, 3,8, 3,9. Claro, esto como toda estadística no es en una pequeña empresa, una empresa familiar, una multinacional, pero vamos, 4 años, que 4 años pasan en un vuelo, ¿no? ¿Se puede dejar legado en 4 años? Se puede dejar si eres consciente. La conciencia es esencial para la sostenibilidad. Se puede dejar, y de hecho la paradoja es que si eres consciente, si piensas en lo importante que es el legado y si no postureas, sino que realmente te lo tomas en serio, puedes durar más de 4 años. Pero si vas a la carrera, al corto plazo, al tal, te estresas... Es que estaba pensando en eso, Juan Carlos. Estaba pensando, es que los que dejan legado no se van en 4 años. Claro, exactamente. Sí. Ese es un mundo de 2 velocidades, como en todo. Los que dejan legado, pues no, al revés, les piden que se quede más tiempo y están consiguiendo resultados, porque ya tienen conciencia sobre lo que es importante. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que te apetezca compartir? No sé, me apetece muchas cosas. Aprovechamos. Pero no, yo creo que sobre la sostenibilidad, pues eso, pasar de las ideas a la acción. Se ha avanzado mucho en los últimos años. Está cambiando el paradigma, la mentalidad más humanista. Sigue habiendo, como decía, gente que lo dice pero no lo hace, en términos de washing, de postureo. Y sin embargo, pues es que, yo lo repito mucho, no hay ninguna investigación que demuestre que tratando mal a la gente, aunque buscaras masoquistas por debajo de las piedras, tratando mal a la gente no se consiguen los resultados. Porque esto es como el 90% de las integraciones fracasan que llevamos. Decíamos cuando era el 70%, 80, 90%. ¿Por qué fracasa cuando se fusionan dos compañías y no se hace bien? No se hace desde el respeto, la dignidad, la sostenibilidad. Pues que al final se va el talento y con el talento se van los clientes y con los clientes se va el negocio. Es que es así. Ha ocurrido siempre y va a ocurrir siempre. Entonces, bueno, somos conscientes de lo que hay que hacer, seamos valientes para hacerlo. Sí, y para tratar bien a la gente hay que tratarse bien a uno mismo. Totalmente. No puedes ser autoliderazgo. No puedes tratar bien a los demás si no te tratas tú bien. No puedes no enfadarte si vives todo el día enfadado contigo mismo, ¿no? Sí, esto como las madres y los padres que dicen que al niño, te he dicho que no grites. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? No está aprendiendo
la frase, está aprendiendo cómo se comporta. Su Que madre, no te su muerdas padre. las uñas con todas las uñas Claro. carcomidas, ¿no? Así, Modelo de exactamente. presencia. ¡Buah, qué gustazo! La verdad es que un placer. Juan Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Se pueden hacer amiguitos tuyos de LinkedIn? Amiguitos míos de LinkedIn, Juan Carlos Cubeiro. He vuelto a revitalizar la web, que llevaba tiempo, es jccubeiro.com. En X o Twitter también estamos ahí. En Hablemos de Liderazgo, que es el post, el blog, pero que tiene un post diario desde ya 18 años. El 31 de agosto de 2025 cumplirá su mayoría de edad, 18 años. Madre diarios. mía, eso hay que celebrarlo. Claro Sabes que a mí me encanta todos celebrar. los días, menos el día que falleció mi padre en 2018, precisamente. Y entonces, bueno, o sea que soy accesible. Sí, impresionante. No tiene ni un papel. O sea, está aquí en... Estoy dialogando contigo y disfrutando mucho. Pero es que todos los datos Bueno. salen de tu cabeza directamente. Es impresionante. Bueno, un placer. Muchas gracias. Espero que los oyentes, la audiencia, haya disfrutado tanto más que yo. Y bueno, esperemos que haber puesto un granito de arena en ese liderazgo, en esa sostenibilidad que a mí me preocupa, que me viene tanta gente, y supongo que a ti también, Juan Carlos, que agotados, quemados, que no han podido muchas veces hacer las cosas que tienen porque no han cuidado de sí mismos, que ese no cuidar hace no cuidar a los equipos, que a su vez repercute en las organizaciones y que las organizaciones a veces miran para otro lado y no quieren ver lo que está ocurriendo. Y bueno, pues nos toca ahí a los coaches destapar cosas. La sostenibilidad bien entendida empieza por una misma. Totalmente, totalmente. ¿Nos haces una primicia de tu próximo libro? ¿O? Sí, os hablaba de autoliderazgo con Zoe. Es muy divertido. A mí me gusta mucho escribir a cuatro manos porque normalmente los temas no los elijo yo. Los de deporte los elige Leonor Gallardo, que es catedrática en la Universidad de Castilla-La Mancha, es la CEO de IGOT, que es una empresa de gestión deportiva que lo está haciendo súper maravillosamente bien. Y entonces ella dice, oye, pues Bellingham, por ejemplo, que ha sido el último libro. Jude Bellingham, un chico muy educado. Estamos ahora con Lamine Yamal y Mbappé, que puede pasar con uno y con otro. Y en el caso del autoliderazgo, pues ha sido Zoe. Los centennials se preocupan mucho precisamente porque lo que ven es sus padres, sus abuelos. Y entonces, oye, ¿por qué no empezamos con el autoliderazgo? Y por eso ese viaje que decía, estaba hablando del honor, bueno, me faltaba el Ubuntu sudafricano y el tipping point, que es la idea de éxito. En qué momento algo crece tanto que ya es un éxito, ¿no? Que es muy de los anglosajones. Y entonces hemos hecho ese viaje alrededor del mundo. Ojalá después de escribir el libro hagamos el viaje de verdad. Es decir, sería por los 6 continentes, teniendo en cuenta Norte y Sudamérica. Y ese es el nuevo. Hay que buscar patrocinadores para eso, Juan Carlos. Habrá que buscar patrocinadores, sponsors. Sí, bueno, hoy en día, por lo menos por lo que buscan los centennials, los viajes son muy baratos. O sea que, sí. No, pero bueno, esto es un viaje alrededor del mundo. Y bueno, el libro ya está y luego falta el viaje. El libro ya está y luego, hablando con José Antonio Marina, pues es un proyecto, le preocupa y le ocupa una cosa fascinante, una cosa muy interesante, que es la psicología oscura, las personas narcisistas, maquiavélicas y psicopáticas. Eso le voy a dedicar más de un capítulo yo, a un podcast. Y la relación con el poder. Es decir, hasta qué punto... Aquí Iñaki Piñuel, que escribió Liderazgo Cero y demás, ya sabes, y le conoces, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, pues dice, hay empresas que atraen y desarrollan la psicopatía y el narcisismo determinadas, o simplemente saben moverse bien en unas organizaciones o en la política o en la sociedad, ¿no? No piensas en los demás. Por ejemplo, en momentos de crisis, pues estaban bien vistos los psicópatas, pues decían, no, saben despedir a la gente, no, es que no le ponían la empatía del sufrimiento, ¿no? Todos los proyectos están ahí y, bueno, no, espero como Clint Eastwood, como el propio José Antonio Marina, que tiene 85 años, o como mi amigo Jorge Carretero, tiene 82, mientras haya vida, tener proyectos interesantes. Pues mucha vida y muchas gracias, Muchas Juan gracias. Carlos. A ti. Un placer.